Bueno, brevemente quiero tocar dos temas, muy brevemente. El primero tiene que ver con la supuesta oposición de la República Dominicana. Oposición al gobierno de turno, al gobierno que ya tiene tantos años como, como lo es el PLD en el manejo de la cosa pública. Cuando pienso en oposición, no veo realmente oposición. Yo no veo un partido ni un precandidato de un partido contrario al PLD que esté trabajando y que esté enfocado y que esté sacando a la luz los desastres que pueda tener este gobierno. No es un asunto de ir a una firma con un grupo de gente porque estoy en contra de la modificación de la Constitución. Eso no es Como si se oposición. limita la oposición a estar en contra de la reforma. Lo que pasa es que no están haciendo oposición. Cuando nosotros como ciudadanos pensamos en lo que fue la oposición a los gobiernos de Balaguer, escuchen de lo que estamos hablando, lo que se manejó no solamente desde el PRD, el famoso PRD, no, sino de otros pequeños partidos, de otras organizaciones populares, en contra de lo que era el gobierno de turno, haciéndole oposición al gobierno de turno, y pensamos en lo que es hoy la oposición en la República Dominicana, o lo que es mal llamadamente oposición. Lo que pasa es que el Partido de la Liberación Dominicana estuvo vinculado de alguna forma con los grupos izquierdistas, que eran Bueno, los Falpo y los demás que hacían movimientos huelgarios. pero no, Sin embargo, este gobierno pero, ha comprado la conciencia y los que no se han quedado básicamente sin pero fuerza. entonces seguimos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de falta de conciencia, hablamos de irresponsabilidad. Y cuando hablamos de irresponsabilidad, se supone que quien es oposición a lo que se está viviendo o a lo que se está haciendo mal, no puede estar sujeto a que un movimiento de izquierda sea quien lo empuje a tomar decisiones de oposición. No. El Falpo no tiene tampoco los años, y cuando me refiero es a lo que fue la oposición en el gobierno, en los gobiernos de Balaguer. Eh, en ese tiempo habían otras organizaciones populares Y y sindicatos. sindicales. Recordemos nosotros a Ramón Almanzar, recordemos lo que fue Virtudes Álvarez en República Dominicana, como representante de un movimiento de izquierda, opositor De un a los movimiento de izquierda, gobiernos. no, ellos vienen como parte de de ese nuevo sujeto social que ahí en los finales de los 80 y 90 emergió con una fuerza impresionante. Tenían un poco las izquierdas atrás, pero ellos, ¿te acuerdas? Isidro Torres, la Virtudes Álvarez y demás, pero era ese movimiento social que después tuvo como expresión el Era colectivo de un... organizaciones populares Populares, que taraqueó bastante a Así Joaquín mismo. Balaguer, por ¿eh? Claro, supuesto, Señor. claro. por Esa era supuesto. Yo me acuerdo esas huelgas de 72 Claro. horas, de 48 Ay, sí. horas. Yo me acuerdo de las Pero que paralizaciones que completas, eran huelgas de verdad. de las tanquetas en la cabeza de los puentes para evitar cualquier tipo de manifestación popular masiva. Pero ahora lo que tenemos es un grupo de gente que quieren ser presidentes de la República, que pertenecen a otros partidos, un grupo de blandengues. Te corrijo. Un grupo Lo que de tenemos un es grupo un de grupo, flojos. lo que tenemos es un grupo de gente que se ha metido a pendeja para echarse un lío de cuarto en los bolsillos. Bueno, pues entonces, ¿a quién le vamos a creer? Porque acuérdate ¿Hacia que dónde ahí vamos? ¿De qué oposición hablamos? ¿Cómo pretendemos, si esa es la forma, si eso es lo que se quiere, cómo se pretende si te sacar vuelves al socio partido? del gobierno no puede ser Bueno, oposición. pero de eso me sigues dando la razón, porque no hay oposición, Josefina. La gente que está del otro lado, cuando nosotros pensamos, Cuidado con eso, porque desde el oficialismo también eso es lo que se ha estado impulsando. No, hombre, y no, yo no soy probablemente, oficialista, Dios me no, yo no guarde. estoy diciendo que tú seas, yo estoy diciendo que ellos, ese discurso lo han estado estimulando de ninguna manera, jamás Jesús. Sí, pero mira qué es lo que Lo pasa, que te quiero Ivonne. decir es que probablemente, la oposición no está jugando ese papel que corresponde en esta coyuntura tan difícil que vive el país, ciertamente. Pero decir que no hay, Bueno, totalmente que no hay, no. Eso también lo han estimulado ellos. La pregunta que yo me hago, Claro. la pregunta que yo me hago, entonces, ¿dónde están los que son opositores? Están sin medio de comunicación, están sin No, hombre, capital. no, Claro hombre, que no. sí. Sacaron cuarto La para el estrategia 4%, oye, la sacaron estrategia- dinero para Marcha La Verde, estrategia de que este la gobierno
gobierno ha sido joder todos esos movimientos. Bueno, no, se han encargado los movimientos de permitir que los jodan, que es diferente. Pero si no hay comprador, no hay vendedor. Josefina, se han encargado O no viceversa. solamente, sino que ellos han permitido que así sea. Porque ¿quién puede señalar a Ramón Almanzar de que le cogió un peso a un gobierno o a un dirigente? Ramón Almanzar y muchos de los que en No, ese pero momento... yo estoy poniendo está solo bien, un pero ejemplo. ese ejemplo yo reivindico otros, muchos, muchísimos, realmente, que están ahí y que no se pueden vincular El difunto a él. Claudio Camaño. Don Claudio. Pero vivos, como por ejemplo que jugaron un papel increíble como el de Secundino Palacio, que era el trío... No, el Palacio tri- sigue el siendo trío, una persona... El trío que era ahí en el colectivo de organizaciones populares, nuestro querido Ramón Almanzar, siempre bien recordado, el Secundino Palacio y Fernando Peña. ¿Te acuerdas que era el trío? Claro, Voz de vocería. claro. Ahora yo te puedo decir una cosa. Y esos no claudicaron ninguno. ¿Tú sabes por qué han comprado tanta gente? ¿Y por qué tanta gente se ha dejado comprar? Primero, mucha gente se ha dejado de comprar por falta de conciencia y de realmente lo que es el país y lo que debe importarle al país. Y se ha comprado mucha gente porque hay también quienes tienen miedo de ir a la cárcel. Vamos a estar claros. Sí, porque la estrategia no Vamos a estar solamente, claros. la estrategia no solamente ha sido la de dinero, ha No. sido también la de sonsacar, ha sido la de No. chantajear. Pero Sí. mira, en el análisis del problema, yo creo que sería bueno y hasta podemos seguir la rumba en el turno que sigue. Nos quedamos solamente en los partidos que formalmente, esos partidos que necesitan hacer entonces ese equilibrio. Pero tendríamos que irnos un poquito incluso más atrás, Jesús. No solamente ese mismo Partido de la Liberación Dominicana que concentró tantos poderes y que ese cambio tan radical después del Frente Patriótico lo llevó a casi, triturar, ayudar a que eso ocurra en el PRD y demás. No, yo pienso en la marcha del millón, por ejemplo, que inició en el puerto en la 17. Eso como los partidos políticos, partidos como tal, pero también la gente como expresión al margen del partidarismo tradicional, que ese sabemos y coincidimos que está en crisis, que se retomó un poco a través de Marcha Verde, pero que como hacías referencia en los 90 y Que 80, después ahora es como Podemos. nuevo sujeto social fue muy, muy aguerrido. Entonces tú tienes que hacer una miradita también qué ocurre con la mencionada izquierda. Sí, guante, porque todavía queda izquierda, aunque con muchas limitaciones, y yo tengo mis críticas, porque se han pasado mucho tiempo de su vida encerrados en un cuartito, echando discursos y haciéndose bombos que los uno libros con cojan otro, polvo. diciendo, Y así- oye, y- qué lindo y hablé, así- y, y así- aplaudiéndose ellos mismos, y en eso se han pasado haciendo la vida. análisis entre ellos. Y ahora cuando la gente... ¿No es así? Exacto, y cuando la gente va y dice, bueno, pero ¿qué nos une aquí? Que la no reelección respecto a la Constitución. Por ejemplo, en un ejercicio reciente que se hizo el fin de semana, tú te encontraste con muchos camaradas que privan y que viven de eso. Ah, no, porque yo no me mezcluro ni me ligo con tal o con cual en torno a un punto, un elemento común que nos podría estar convocando. Esa es Lo la que verdad. Entonces pasa le es que está esa fallando izquierda- su propia teología. Lo que pasa es que esa izquierda de la que estamos hablando, que surgió un poco antes de los 80, esa izquierda surgió y se mantuvo dividida hasta lo que es hoy, casi nada en términos reales en la República Dominicana, porque no es que haya un grupito o que hayan 10 o 20 o 50 o lo que sean, no se sienten, porque históricamente surgieron divididos y siguen todavía divididos. Entonces no hay una forma en este momento que podamos decir, hay una oposición clara, hay planteamientos claros de personas que están en contra del manejo de la cosa pública. No existen. Lamentablemente hay más comunicadores, o escuchen lo que estoy diciendo, mucho más frontales contra el gobierno que políticos. Lo que pasa es que nos están Eso es sacando una el hígado, cosa de nos están locura. quitando los medios, nos están dejando sin trabajo. Tenemos que gritar. Bueno, Es que eso es Esto- parte, esto- no, eso es no, parte. es que no, es que eso es parte de Eso nuestro es trabajo. parte. La crítica y la incorporación al comportamiento político y social de la coyuntura, eso es parte de nuestro Claro, trabajo. es parte de la que respuesta. que algunos creen, porque se ha perdido también la perspectiva Sí. en términos del ejercicio del periodismo, y no entienden que esa posición crítica es parte de lo que a nosotros nos corresponde. bueno, lo que el pasa papel es que nos que también desde el Estado se ha hecho mucha presión a quienes somos críticos, a quienes hemos No tenido importa, una... siempre ha sido así. Ya lo sé, pero Antes te mataban.
Sí, No, te- ahora tú estás ah, muerto también, ah, moralmente Hay o en un diferentes- accidente de tránsito. Muerte física, hay muchas maneras de matarse. Hay O muchas simplemente te maneras. acorralan. A veces y es te sacan preferible del que te juego. maten Exacto, te físicamente. acorralan, te sacan de O te los medios chantajean. de comunicación, te chantajean, te meten a la DGI detrás. Y lo peor, O sea, todo esto se usa para la gente que es crítica contra Señores, el de aquí Estado vamos a salir a quemar dominicano. gomas si siguen hablando. Jesús, vamos No, a cruzar con Cuba. dame cerrar esto. Vamos a seguir, vamos a seguir Sí, en mi pero quiero turno. cerrar esto, Porque vamos a seguir con el tema. decir solamente Dale, esto. dale. Si los que se llaman oposición o los que quieren llegar al manejo de la cosa pública del otro lado del PLD, o sea, aquellos que no son del PLD, si no se unifican y comienzan a tener una posición real contra el Estado, siendo oposición, se quedarán ahí mismo donde están, siendo los ningunos, los ninguneados y llevando al pueblo a que se convierta en esa misma pendejada. Nos vamos y venimos de una vez.